real de la devaluación. En 2 meses, el precio del dólar aumentó casi 1/3, depreciando al peso y provocando la crisis cambiaria, de la que se habla casi en forma excluyente en el último tiempo. Una de las derivaciones que padece el ciudadano promedio es la gran preocupación por las consecuencias que esto traerá en la economía doméstica. El efecto más inmediato es el incremento de la inflación, que ya empieza a aparecer en los registros oficiales. Según la Dirección Provincial de Estadística y Censos, que realiza un relevamiento mensual de 26.000 productos de la canasta básica total, el mes de mayo triplicó el promedio inflacionario en el rubro alimentos y bebidas, pasando de subas mensuales que rondaban el 1% a una súbita escalada del 3,1%. La proyección se mantendría en el mes de junio, aunque hacia fines de 2018 se espera que la escalada inflacionaria se estabilice junto al precio de la moneda norteamericana. En función de que sube el dólar, se deprecia el valor de la moneda a nivel internacional. En el caso de la República Argentina, nosotros tenemos complicaciones, pues somos un país agroexportador, que usamos los productos que exportamos también en el mercado interno, es decir, no tanto la soja, que tiene bajo consumo interno, pero sí el trigo, por ejemplo, que influye directamente en lo que es la canasta, elementos constituyentes de la canasta básica alimentaria, de manera indirecta la canasta básica total. En la canasta básica total incluyen también los hidrocarburos que nosotros compramos en el exterior también. Así que básicamente a nosotros nos influye porque lo que se exporta, el trigo, se vende en el mercado interno al mismo valor que en el mercado externo. Aparte el trigo no tiene retenciones, por ende no deja un plus respecto de lo que sale del país. Así que ese precio se traslada obviamente a los molinos y los molinos lo trasladan a las harinas y las harinas a sus derivados. Y cuando llega al consumidor ya tuvo 3 o 4 traslados de precios, más la suba del combustible en el caso de que deba darse para equilibrarse con los valores internacionales del barril de petróleo. Así que obviamente que nos influye, pero en función de que nosotros dependemos en nuestra canasta básica total de elementos que son exportados o importados en moneda norteamericana. En paralelo, otro fenómeno ligado directamente a las consecuencias de la devaluación es la caída del consumo. Según explicó la directora de la DIPEC, Ana Juárez Orieta, la caída es sistemática en Jujuy y acumula un 18% en lo que va del año en alimentos y bebidas. Las oscilaciones de la economía argentina seguirán siendo un problema en el mediano plazo. Según estimaciones más o menos coincidentes de analistas económicos, durante los próximos 6 meses, la situación no notará grandes repuntes. La actividad económica seguirá en declive como consecuencia de las altas tasas de interés que impuso el Banco Central para controlar la inflación, y el ajuste se verá a través de los aumentos en los precios que no se corresponderán con la recomposición de los salarios. En medio de las dificultades, la economía del país intenta acomodarse para alcanzar un despegue, algo que no ocurre hace casi un siglo, pero que el actual gobierno busca lograr. Una de las preocupaciones que existe en la Argentina cuando hay cambio en el valor de nuestra moneda es que se traslada demasiado rápido, digamos, a precios, cosa que no ocurre en otros países, incluso los vecinos, los que tenemos limítrofes. También aquí el propio mercado, esta caída del consumo que se ha manifestado actualmente, sí, todavía pequeña, pero es una caída, opera también como un freno a las empresas que sigan aumentando sus precios, porque si siguen aumentando sus precios van a vender menos, ¿no? De todas maneras es algo que no es deseable, que caiga el consumo. Va a haber una pequeña caída de consumo, ¿no es cierto?, en estos próximos meses, empezando desde este que estamos terminando de transcurrir, y es de esperar, repito, que cuando estas variables, tasa de interés y valor de la divisa se estabilicen, también se estabilice el nivel de consumo, el que no va a subir rápidamente este año, sino es probable que recién el año que viene tenga una recuperación. Los jujeños hace 4 meses comenzaron a ajustar el consumo
Nosotros lo observamos en todos los capítulos que constituyen el índice de precios al consumidor, que son 9 capítulos en los cuales está salud, educación, indumentaria, entre otros, y bueno, obviamente alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas tiene una contracción en el consumo que hizo que se verifique un proceso deflactorio en los perecederos, es decir, frutas y verduras frescas, que desafortunadamente en su gran mayoría las que están deflactando son de autoconsumo, es decir, se producen en la provincia y se consumen en la provincia. Como son de difícil estoqueo y entonces los intermediarios han comprado las mismas cantidades y no han podido vender, entonces los han bajado a los precios más allá de los costos. Por ende, nosotros tenemos nuestro constituyente de frutas y verduras frescas deflactados, observamos el consumo, está contrayéndose ya por 4º mes consecutivo, ¿no?